¿Y qué tal, chicos? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo para que puedan disfrutar de esta nueva historia que estaré subiendo desde hoy en adelante. Espero que les sea de su agrado y que estén familiarizados con una de las series más aclamadas desde que tengo conocimiento, por así decirlo. En todo caso, dejemos esto de lado y comencemos con el vídeo. Izuku en Young Justice. Capítulo 1. Desde Kofu, con destino hacia Shinjuku, el tren bala de la prefectura correspondiente se desplazaba por Osu. Despegando de inmediato de su estación con destino al otro extremo de la prefectura, esta vez en mucho tiempo no estaba tan lleno como Izuku pensaba que sería. Gran Torino tenía buen ojo para utilizar el momento y la hora para tomar las paradas sin terminar aplastados por los transeúntes correspondientes desesperados por llegar a su destino. El chico de pelo verde y rizado tuvo que concedérselo a su nuevo maestro, quien había sido maestro de su maestro, el gran All Might. Fue irónico que tuviera la oportunidad de recibir enseñanzas de una leyenda que había entrenado a una leyenda. Y era un estudiante de una leyenda con el propósito de ser una leyenda como su predecesor. Al parecer, el poder que se le fue heredado era, en cierta medida, una responsabilidad. Una tan grande que jamás imaginó que lo llevaría por el sendero de la autorreflexión con respecto a lo que significa el heroísmo, y la imagen de la sociedad en ella. Sentado en uno de los tantos asientos vacíos, junto a su maestro, Izuku Midoriya se encontraba sonriéndole a una niña acompañada por su madre. La infante al parecer tenía una raspadura muy incómoda que no le dejaba de doler, y eso significaba que la infante no dejaría de llorar. También significaba que el viejo senil que se encontraba a su lado como su maestro no dejaría de gritarle a la niña que le dejara dormir y que cerrara el pico. No era una buena imagen para los héroes sin dudas. Sus manos despojados de sus característicos guantes blancos o acolchados, se encontraba tocando la superficie de la herida. La infante y la madre maravilladas del como su particularidad, al menos la suya de nacimiento, cerraba la herida de la niña sin siquiera dejar una cicatriz visible. Bien. Izuku le sonrió, bondad excesiva recayendo en la niña hipnotizada por un héroe nuevo que la había ayudado a que le dejara de picar su pequeña herida, y su madre sonriendo a su lado debido a la bondad del muchacho. Un tratamiento particular como ese podría costar por mucho una buena tarifa sin duda. Ya puedes estar bien, estás sana. Sus palabras fueron reconfortantes para su propia persona. Muchas gracias por su ayuda, héroe-san. La niña estaba muy nerviosa, tanto que no pudo evitar permanecer detrás de su madre mientras sostenía su falda. Su madre había realizado una breve reverencia, agradecida del chico que tenía a su lado. Muchas gracias, joven. Dijo la mujer. Izuku solo deslizó sus manos de manera amistosa, aún expresando amabilidad de su rostro. No hay necesidad de agradecer, es lo que un héroe debería hacer. Izuku no podía dejar de jactarse de expresar esa frase todo el tiempo. Muchos incluso podrían considerar una actitud como esa demasiado extremista y obsesionada con los ideales del heroísmo. Su maestro actual, Gran Torino, así lo veía. Desde muy pequeño Izuku estaba fascinado por los héroes y sus ideales. Que la existencia de los Kirk-S, una particularidad dentro del genoma humano, se haya desarrollado como manifestación de superpoderes desde hace más de 100 años había arraigado el deseo de ser un agente del bien desde su infancia, impulsado casi al fanatismo debido a su fascinación por uno de los héroes más poderosos jamás visto en la historia, el héroe número 1, All Might. De pensar que se había convertido en el sucesor de un personaje de tal prestigio fue sin duda alguna, una euforía de su parte. Desde que era pequeño, siempre ayudó a los demás, siempre salvando a todo aquel que necesitase ayuda de su parte. Cuando su particularidad se había manifestado, una habilidad que no estaba diseñado para la lucha contra el supercrimen, solo avivó el fuego heroico dentro de él. El poder de sanar y sanarse estaba en su alcance, solo se había propuesto a esforzarse lo suficiente como para estar a la altura de las perspectivas, cuando se trataba de salvar a las personas, con una sonrisa, como All Might. Con los años, Izuku había cultivado y fortalecido su cuerpo hasta el punto de ser el rival jurado de Katsuki Bakugo, siendo el único de tener un combate casi a la par contra su amigo a regañadientes, según las exclamaciones de Bakugo. Su cuerpo había alcanzado el término sobrehumano, y su poder se había perfeccionado para ser un futuro sanador increíblemente excepcional. Entonces, de un momento a otro, la oportunidad de ser algo más, de tener la fuerza de cuidar a las personas que salvaba, había llegado como un incidente que relacionaba a un villano ígneo y un edificio repleto de personas, 100 en total.
Un Izuku Midoriya decidido a asistir a la Academia de Héroes el año siguiente se había topado con la escena, y sin pensarlo se metió dentro del edificio en llamas. Con la ayuda de algunos héroes que siguieron el paso, la increíble noticia de un niño otaku de los héroes había sacudido el país y el mundo luego de que se lanzara a las llamas, sacara a las personas, y usara sus habilidades para sanarlas. Fue en ese momento en el que el mismo All Might había llegado a la escena, y luego de unos días después, la propuesta de que sea su sucesor había llegado a la mesa de Izuku Midoriya, quien había aceptado ser el sucesor del One for All, un poder existente desde los primeros días en que las manifestaciones de particularidades se encontraban azotando las masas. Los meses habían pasado más rápido de lo que Izuku alguna vez había pensado y cuando heredó el gran One for All, Izuku se había vuelto el futuro sucesor del puesto número 1. El día del examen había empezado y luego de ciertas circunstancias, Izuku había manifestado el One for All, desatando el poder que le proporcionaba un poder cultivado por casi más de 100 años, 9 generaciones contándolo a él. Evidentemente su cuerpo no pudo soportar tanto, provocando desgarro muscular, casi fracturas en sus huesos por igual. Aprobando como el segundo mejor de la clase, Izuku conoció a sus nuevos amigos, nuevos rivales, y una nueva determinación para poder dominar un poder que podría devastar ciudades enteras sin problema alguno, una responsabilidad que tenía entre sus hombros, proteger y salvar a las personas de la maldad y de su propio poder el cual le fue heredado, y que apenas podía dominar. Los meses pasaban, y las dificultades aparecían, una organización de villanos se había interesado por su poder, uno de los dones de sanación y estimulación a nivel celular poco registrados en la historia. Habían irrumpido en una de las prácticas heroicas fuera del campus, la Liga de Villanos era su nombre. Su propósito fue la captura de Izuku y la muerte de All Might, frustrada por Izuku y All Might. Tiempo después apareció la oportunidad del festival deportivo, donde demostró nuevamente su poder, terminando en segundo lugar debido a lesionarse con su poder debido a que no podía controlar la sobrecarga. Y ahora, con las pasantías, había conocido a uno de los héroes de antaño más rudos que pudo producir Japón. Gran Torino había encaminado su entrenamiento, ahora logrando una forma de usar su gran poder sin que pueda autolesionarse, la distribución uniforme del One for All sin sobrecargarse, solo tomando lo que su cuerpo era capaz de soportar. Ahora, con solo el control de un 50% de su poder en control debido a su disciplina de entrenamiento desde muy temprana edad, podría ser considerado una de las personas más poderosas de Japón, siendo solo superado por su propio maestro y algunos héroes en los puestos 10 de Japón. La madre y la niña había tomado asiento a unos cuantos asientos, del lado opuesto de Izuku, cerca de la puerta. Izuku suspiró un poco, mientras se colocaba sus guantes nuevamente y luego sacaba su teléfono celular. Su amigo Tenyalida no contestaba las llamadas ni los mensajes de sus amigos. Uraraka Ochako y él eran muy unidos como amigos. No podía evitar pensar que su amigo estaba a punto de hacer una estupidez muy loca, y esa estupidez estaba relacionada con el criminal Stein. Un psicópata conocido por la sociedad como un antihéroe. Un asesino que mataba a sus víctimas, todos con el mismo juicio. Ser considerados falsos héroes. Al principio, con sus primeras víctimas, los medios dejaban a la luz las fechorías que estos supuestos héroes hacían, involucrados en problemas delictivos graves, como el tráfico de drogas, y la trata de personas con mutaciones debido a su particularidad. Algunas personas sembraron la desconfianza contra la asociación heroica, pero lenta y seguro estos empezaron a ganarse la confianza de las personas mediante las redadas de algunos héroes menores que infringían las leyes. Su maestro despotricaba que este movimiento solo era una tapadera estratégica con el fin de proteger la espalda de algunos de los héroes más corruptos que puede haber en Japón, pero Izuku quería creer que el sistema que tanto idolatraba no estaba tan en el suelo. Pero a pesar de las acciones de Stein, al sacar ese tipo de calaña a la luz, sus acciones empezaron a salirse de control luego de que empezara a atacar a todos los héroes de por debajo de los top 20, independientemente de si era culpable o solo hacía su trabajo de manera honrada. El número de víctimas había alcanzado las 75 personas, y lamentablemente el hermano de su amigo, el héroe Ingenium, no fue la excepción debido a que se había metido en el territorio de Stein, debido a que se encontraba en una investigación. La desgracia para la familia Lida había caído, y a pesar de que el héroe había sobrevivido a diferencia de las demás víctimas, la lamentable noticia de su renuncia prematura en su carrera fue revelada luego de que se dejara saber que el gran héroe amado por Japón había quedado paralítico. Eso, para un velocista, era como decirle que acababa de terminar en una condena casi peor que la muerte.
Ahora, distante y con pensamientos obvios para los ojos de Izuku, Lida quería y buscaría venganza de cualquier forma posible, y eso implicaba llegar a esta prefectura, uno de los asentamientos más concurridos del Antiérone debido a los tantos callejones sin salidas y la tasa delictiva más alta después de Kioto. Muy bien. Dentro de poco llegaremos a Shinjuku, así que espero que estés preparado. Las palabras del anciano que Izuku tenía a su lado fue muy clara. Hoy irían a patrullar en busca de villanos. Sin embargo, ya es de noche. ¿No hay problema con eso? Izuku no quería dejarse entender como si no tuviera miedo de enfrentarse a un villano. De hecho, ya lo había hecho, independientemente de lo aterrador que fue al jugarse la vida de esa manera. Simplemente había algunas inconveniencias que implicaban una falta de autorización de patrullaje correspondiente de un aprendiz fuera de las horas establecidas. Incluso si el gran anciano rudo de antaño quería enseñarle a la vieja escuela, la ley era la ley. Y también estaba nervioso debido a la falta de adrenalina del momento. Mejor. Habrá más disturbio y será más divertido. Como había imaginado. El anciano pasaba por alto todo tipo de reglamento o lo que sea. Simplemente se sentía entusiasmado. Más que Izuku sin dudas. Bueno, Izuku solo pudo reprimir su inseguridad y a lo que conllevaría esto debido a que este anciano sin dudas era un amante de las palizas, especialmente cuando era el encargado de repartirlas. No será más divertido. Pero tiene lógica. Izuku solo pudo suspirar. Esto sin dudas sería muy complicado. Izuku solo se recostó en su silla, disponiéndose a relajarse y pensar en sus amigos. Especialmente Lida. Posiblemente él ya debería estar patrullando en alguna parte de Osu, sin duda esa era la cuestión. Mientras mantenía su vista fija en la ventana, los murmullos captaron su atención. Fue confuso por decirlo menos. Mira eso. Ese edificio explotó. ¿Dónde? Por Dios. Hay uno. ¿Qué ocurre? El anciano desalmado mostró su confusión. Izuku por igual trató de buscar los indicios de a lo que se estaban refiriendo las pocas personas que reencontraban presente. ¿Tal vez un incendio? Izuku no sabía qué decir en realidad. Sin embargo, antes de que trataran de indagar en lo que estaba pasando, el altavoz de las bocinas en la cabina dejó a todos confusos. Casi temerosos. Señores pasajeros, por seguridad, agárrense de sus asientos. Y entonces pasó. Un gran estruendo sacudió todo el tren, casi sacándolo de las vías por la fuerza de lo que lo haya golpeado. El impacto no se hizo esperar, el material metálico fue abierto como una lata de sardinas de manera forzada, un héroe estrellándose en él y arrancando los asientos correspondiente en la zona de impacto fue lo que apareció a la vista de todos los conmocionados. Un segundo no más ni menos, desgarradores gritos de pavor y miedo se dejaron escuchar de los civiles que se encontraban dentro. La niña que Izuku había curado no dejaba de gritar de terror, su madre sosteniéndola con fuerza mientras una cúpula de energía transparente la protegía a ella y a su hija de los escombros, metralla letal de metal redundante del tren y los asientos que habían salido disparados por todo el interior. Algunos pasajeros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte y terminaron con heridas por debajo del término grave. Más incrédulo aún fue el causante de lo que había pasado, el cual había tomado por la cabeza al héroe que trataba de levantarse y luchar, estampándolo contra el suelo metálico al punto de provocar una abolladura debido a la presión. No era que la resistencia mejorada de una persona con particularidad lo mantendría ileso a la fuerza superior de la cosa que había aparecido. De piel grisáceo, extremidades increíblemente largo, lo que parecía ser alguien mutante había aparecido de la nada, o más bien, del cielo por un salto increíblemente potente y veloz. La cosa grisácea tomó una parte del hueco del tren, destrozando esa parte con el fin de abrirse paso a pura fuerza bruta. Las luces iluminaban la antinaturalidad del ser mutante que se encontraba presente, el cerebro expuesto, 4 ojos encima de la masa viscosa y sensible de la cosa. El anciano se había puesto serio. La ironía de la vida, y la incredulidad de Izuku. Esa cosa no era nada más y nada menos que Nomu. Izuku exclamó muy sorprendido. Siéntate muchacho. El anciano desapareció, disparado por el aire a presión debajo de sus pies. En un borrón amarillo, el anciano articuló sus viejas piernas, rebotó 2 veces por toda la cabina, y luego la mancha amarilla golpeó contra la pared del interior a la cosa. Todo en un segundo ni más ni menos. Gran Torino. Izuku exclamó.
Pero el anciano volvió a rebotar, y en un borrón amarillo simplemente desapareció en el vacío, mientras se llevaba con él al gnomo, sus viejos hombros hundidos en el plexo solar de la cosa tan duro como el grafito, atravesando algunos muros y pancartas de publicidad en el proceso. El anciano se había ido. El oficial a cargo de la seguridad y el orden dentro del tren había entrado corriendo. Este de inmediato socorrió al héroe que se encontraba tirado en el suelo, herido de gravedad, pero vivo. La gente definitivamente estaba entrando en pánico. Mantenga la calma. El oficial a cargo exclamó. Esperemos a los héroes desde aquí. Decía. Pero Izuku ya había salido de la cabina con prisa. Voy a salir. Dijo, pero no esperó a la respuesta de su superior del momento, el policía que se encontraba tratando con el héroe tirado en el suelo. Izuku sabía que el héroe necesitaba ser ayudado. Pero no estaba herido de muerte, por eso no lo socorrió, y además, Izuku sabía con claridad de lo que eran capaces los Nobus. Seres capaces de luchar contra potencias tan poderosas como Olmig, héroes ordinarios no podrían mantenerse luchando contra monstruos de tales calibres. Se ve diferente. Pensaba Izuku, muy preocupado por su maestro. Pero dudo que haya muchos tipos con el cerebro expuesto así, ¿será un hermano de Nomu? ¿Por qué está aquí? Pero dejo esos pensamientos para otro momento. Este activó el poder que se le fue confiado, las líneas de energía iluminaron su cuerpo, mientras el rojo carmesí fugaz de su sangre se dejaba visible. Una fracción de segundo después, destellos de energía destellaron de su cuerpo de manera deslumbrante, y de un salto, este había alcanzado una gran altura, que le proporcionó a su disposición una gran visión del caos que se encontraba a la vista. Usando el 25% del One for All en todo su cuerpo, Izuku empujó con fuerza sus piernas, impulsando su cuerpo hacia el frente. La acción fue inmediata, y como si tuviese la capacidad de volar simplemente empezó a surcar los cielos, la gravedad no podía arrastrarlo hacia el suelo debido a la fuerza de arrastre de su parte para desplazarse en el cielo. Fue un truco que All Might hacía en sus años de antaño, ahora Izuku hacía lo mismo. La gravedad empezó a reclamarlo, Izuku dejó de resistirse. Descendiendo con fuerza hacia el suelo, este había aterrizado en la acera de una autopista pequeña. De inmediato se cubrió los ojos para protegerse de un brillo cegador de una explosión. Un camión había colapsado contra un auto pequeño, ambos explotando por el impacto consecuente, incendiándose uno con el otro. Un gnomo mucho más grande que el que había visto en el tren. Era negro, igualmente con el cerebro expuesto. Algunos héroes no podían contra esa cosa, porque, literalmente, tenía la capacidad de levantar un camión de bomberos y encajarlo en el quinto piso de un edificio gubernamental a unos 30 metros a la derecha, justo como en estos momentos. Lida. Exclamaba un héroe que Izuku pudo reconocer. Era el héroe manual, al parecer estaba muy desesperado debido a la situación, y sin embargo no dejaba de observar por todos lados en busca de alguien. Lida, ¿dónde estás? Nuevamente, se trataba de Lida al que se refería. Necesito ayudar, dijo, mientras aumentaba el porcentaje a un 30% en todo su cuerpo. Precisamente cuando estaba a punto de tomar por sorpresa a un héroe que tenía un brazo roto luego de soportar un ataque de aquella cosa. Todos se encontraban abrumados cuando el grito de uno de sus compañeros había recorrido todo el área afectada por los problemas. Sin embargo, cuando la bestia estaba a punto de tomar la vida del héroe herido, un muchacho ante sus ojos había aparecido de la nada a una velocidad sorprendente, su brazo apuntando el plexo solar de la bestia. Smash. Izuku no se contuvo, golpeó con la intención de herir de gravedad. Pero para la sorpresa del chico, este ser mutante no era como el gnomo que había visto. Era débil. Mucho más débil de lo que esperó. Eso y no absorbió nada del impacto, provocando la consecuencia esperada de tal golpe. Una onda de choque se expandió por todo el terreno usado para la batalla. El héroe que había salvado había salido volando por la onda expansiva. El rastro de destrucción arrastrado por el golpe fue, en mayor medida, la criatura partido desde la columna como un muñeco de trapo al que se le había cortado los hilos. El gnomo se había estrellado en una estructura de un edificio, y chilló de dolor mientras estaba curvado de manera antinatural debido a su columna destruida, junto a todos sus órganos internos. Incluso Izuku aflojó la mandíbula luego de haber atacado de esa manera. Chico, dijo el héroe que se encontraba sosteniendo su brazo con algo de conmoción debido a la demostración de poder agresivo. Gracias por la ayuda, chico. Podemos encargarnos desde aquí. Dijo, poniéndose de pie. ¿Te encuentras bien?
Una heroína había llegado al auxilio de su compañero, mientras miraba el brazo dañado del hombre. Sí, casi, y esta vez no la cuento. Bromeó el héroe, mientras sostenía su brazo con una mueca de gran dolor. Quería reír por su situación, pero demonios, literalmente estaba a punto de morir por esa cosa increíblemente fuerte. Déjame ayudarte. Izuku dijo, se acercó al brazo del hombre, y luego se quitó un guante para tocar el brazo. 10 segundos después, todos los héroes profesionales que se encontraban reuniéndose con el héroe herido se sorprendieron el cómo el mocoso de verde que los había salvado de terminar en tragedia también sanaba a su compañero. Un brazo roto que había recuperado su salud en solo unos segundos, ahora su brazo estaba sano. Ya está. Izuku volvió a colocarse el guante. Gracias, chico. De verdad estás lleno de sorpresas. Dijo el héroe sonriendo. Su brazo se sentía un poco sensible, pero al menos estaba fuera de peligro. Izuku por otro lado dirigió su vista hacia Manual, tenía que saber dónde estaba Lida. Manual-san, ¿dónde está Lida? Preguntó Izuku, provocando que la impresión en el rostro del héroe se transformara en angustia. Lida no estaba con él, en un momento tan problemático como este. No lo sé. Simplemente desapareció, aprovecho el momento de disturbio y escapó. A no sé dónde. Manual fue muy claro para Izuku, este no tenía que decir nada más. Tengo que irme. Izuku dijo, la energía destellante del One for All resaltó de manera agresiva por todo su cuerpo. Ve con cuidado, nos encargaremos de esto desde aquí. Una de las heroínas al menos estuvo agradecida, incluso si ella se sentía un poco desanimada debido a que, a pesar de todos sus esfuerzos y tantos compañeros, no pudieron hacerle frente a ese monstruo. Pero el niño solo usó uno de sus golpes, y la cosa ya estaba en el suelo. Definitivamente este chico era una cosa. En un borrón de velocidad, Izuku se desplazó por todos los callejones menos concurridos de House. Un minuto más tarde, Izuku había doblado una esquina que conducía a uno de los tantos callejones cerrados. Y allí, tirado en el suelo, se encontraba su amigo. Este sangraba de un hombro, al parecer estaba recriminando algo al sujeto que se encontraba encima de él, su pie sosteniéndolo firmemente en el suelo, y una espada desafilada, maltrecha y con un brillo amenazadoramente peligroso, sostenido por la mano de uno de los psicópatas más aterradores de Japón. Dicho psicópata estaba bajando su arma de manera ultimátum contra el cuello desprotegido de Lida, quien gritaba, claramente de frustración. Fue entonces cuando Izuku actuó tan rápido que ni siquiera pudieron percatarse de su presencia, sus capacidades neuronales eran demasiado lentas para registrar una información visual superior que los fotogramas orgánicos de un ojo humano, incluso si ese ojo tenía un impulso superhumano para percatarse de los detalles que una persona normal perdería. Izuku simplemente había roto la barrera del sonido luego de acelerar a un porcentaje del 30%. Stein finalmente se había percatado del estallido sónico sutil que reverberó en el callejón, el aire agitado tan furiosamente, enfocado en su visión, un puño encantado frente a sus ojos. Otra vez, no pudo registrar a tiempo cuando el puño de la persona desconocida ya estaba sobre él, el puño enemigo impactó en su rostro, su mandíbula haciéndose trizas en el proceso. Smash. Izuku estrelló su puño con intención de incapacitar al asesino de héroes. Todo su golpe enfocado contra la parte derecha de la cara del asesino de héroes, la parte baja de los escasos pómulos de su cara exactamente. Eso implicaba que la intensidad de todo el ataque destructivo de sus puños impulsado por todo su cuerpo potenciado por el One for All fue ligeramente disminuido con el fin de no reventar la cabeza de una persona al igual que una sandía siendo golpeado por un bate. Incluso si era un villano psicópata que se hizo una reputación por los medios y la gente, aún no podía simplemente matarlo, un héroe no mataba a menos que fuese explícitamente necesario, lo que normalmente terminaba como un daño colateral del momento, un accidente de un héroe. El anciano le había enseñado mucho. Sin embargo, Izuku no pudo evitar sentir remordimiento por la manera en que el asesino de héroes había sido disparado como una pelota contra la pared del fondo. Izuku había oído con claridad cómo su mandíbula había crujido en el momento del impacto, al igual que su cuerpo cuando agrietó la pared del fondo que encerraba el callejón. De un solo golpe había dejado inconsciente al asesino de héroes, incluso lo había dejado herido de gravedad. Pero eso no había importado, su amigo había empezado a tener movilidad en su cuerpo, lo que sea que haya pasado para que terminase de esa manera. ¿Quién eres tú? La visión borrosa de Lida fue aclarándose con el pasar del momento, viendo nuevamente el característico traje verde de su amigo.
Fue algo esclarecedor que encontrara a su compañero de clase estuviera en un momento tan justo como este. ¿Eres tú, Midoriya? Lida se puso de pie, tambaleándose un poco debido a su situación. Se sostuvo el hombro, y avanzó hacia su amigo. Soy yo. Izuku confirmó. Déjame ayudarte. Dijo, acercándose a su amigo, quitándose su guante puso su mano en la herida de su compañero. El quejido de Lida fue como un susurro, pero soportó el toque. Un hormigueo se sintió en su hombro, testimonio tangible de que sus heridas estaban cerrando de manera saludable, su cansancio desvaneciéndose gradualmente debido a la estimulación de sus células. Su amigo era un buen médico a pesar de su carrera heroica. ¿Cómo me encontraste? Lida no quería ser grosero en momentos como esto, especialmente debido a la precaria situación en el que terminaría por poco en el abrazo frío de la muerte, y todo por un psicópata de tercera obsesionado con los héroes. Mi maestro y yo fuimos atacados cuando pasábamos por el distrito. La ciudad está siendo atacado por igual. Luego deduje que estarías detrás del asesino de héroes. Los medios especulaban que todas sus víctimas eran encontradas por los callejones cerrados, lejos de los lugares más concurridos por los héroes, especialmente en los callejones más alejados de los distritos correspondientes de esta ciudad. Fue sencillo deducir que el asesino de héroes estaría en lugares como este, especialmente cuando se les dio la orden a los héroes pro para capturar al asesino. Solo tuve que barrer todos los callejones alejados del disturbio, y al parecer había llegado a tiempo. Izuku dijo, ahora dándose cuenta de que no eran los únicos en el callejón. De inmediato fue directamente hacia el héroe Native, un héroe de baja categoría que empezó a tener fama en los medios luego de salvar a todo un banco de unos ladrones que tenían como rehén al mismísimo hijo del emperador actual de la casi extinta familia imperial. Déjame y te ayudo, Native-san. Dijo Izuku, el héroe solo pudo sonreír y tomar la ayuda con mucho agradecimiento, independientemente de sus sentimientos al ser salvado por meros mocosos en entrenamiento. Irónico sin dudas. Muchas gracias, muchacho. Native agradeció con mucha seguridad debido a la oportunidad de ser salvado de perder su vida cuando su carrera estaba entrando en un buen momento, cuando estaba empezando a crecer. Sinceramente me siento avergonzado de ser salvado por unos niños, y sinceramente tendré que tomarme un tiempo para estar al día como antes. De saber que el asesino de héroes tenía una habilidad de parálisis, no hubiera actuado con tanta confianza. Supongo que la fama del momento se me estaba yendo a la cabeza. Native no tuvo reparos de decir lo que pensaba de él o los demás. También fue una parte muy característico de su personalidad como héroe, quien no tenía un guión o una personalidad específica para con la gente. Native solo fue él, y actuó como su persona, quien era en muchas medidas directa y relajada, en todo momento. Y si decía que estaba agradecido con que un mocoso le salvara la vida independientemente de su vergüenza debido a su debilidad momentánea, entonces él estaba verdaderamente agradecido. No se preocupe, Native-san. Se supone que los héroes deben ayudarse mutuamente, ¿no? Dijo Izuku, mientras curaba el hombro desgarrado de Native. También estaba empezando a sentir el tirón de agotamiento debido a estar sanando a todo aquel que estuvo herido en su camino. Que usara el One for All para potenciar esa curación fue, en términos técnicos, una manera muy abusiva de su parte, incluso si el proceso de recuperación de las personas aumentaba a niveles muy drásticas. Luego de sanar a Native, el héroe se levantó del suelo y creó algunas cuerdas de sus manos. Su Kirk, después de todo, le permitía crear cualquier cosa en la que haya tenido contacto directo por un tiempo indefinido para asimilar su composición. Una habilidad muy ridícula por lo tramposo que era esta particularidad, pero inferior a la habilidad de Yaoyorozu en cierta medida. Fue directo hacia el asesino de héroes, esta vez más cauteloso. No dejaría que el asesino lo sorprendiera, incluso si estuviera tirado en el suelo inconsciente. Mientras Native aseguraba al villano, Izuku se colocaba su guante nuevamente. Mientras, Lida se había acercado a Izuku. Midoriya. Lida, ahora un poco más serio, había llamado a su amigo. Sí, Lida. Confuso, correspondió al llamado de su amigo. No debiste entrometerte en esto. Lida fue directo, el odio por el asesino de héroes palpable ante la vista de Izuku. Esto era algo que debía hacer, encargarme de este asunto, tomar justicia por mi hermano. Los puños de Lida fueron apretados con fuerza, viendo al asesino de héroes desplomado en el suelo, Native despojándolo de todas las armas blancas que tenía dentro de su traje táctico. Izuku pudo escuchar los motores de las pantorrillas de Lida encenderse inconscientemente.
exactamente con la intención de terminar lo que había empezado en primer lugar. ¿Cometer asesinato era la justicia que querías para tu hermano? Izuku también había cambiado su semblante en algo más serio por igual. Viendo a su amigo, quien había dirigido su furia hacia él debido a que no expresaba la simpatía que esperaba de su parte. ¿Eso es la justicia que quería tu hermano, no? Izuku continuó. Tú, quien se supone que heredarías el manto de tu hermano como Ingenium, ¿qué pasaría si se corriera el rumor de que un miembro de la familia Lida manchaba el nombre de uno de los héroes más reconocidos de este país al tomar la vida de Stein? ¿Qué diría tu hermano si te dejara hacerlo? ¿Es acaso eso parte de ser un héroe? Izuku cuestionó. Muy serio, viendo a su amigo retroceder un poco debido a la asimilación de las palabras de Izuku. A pesar de que entendía lo que Izuku trataba de decir, su frustración fue visible, sus lágrimas empezaron a fluir de sus ojos por la rabia que lo ahogaba. Lida sabía que Izuku tenía razón. Pero estaba tan enojado. Pero, mi hermano no merecía eso. No tenía que terminar así. Fue tan injusto, tan injusto. Lida estaba quebrado, indirectamente desahogando su furia contenida debido a la situación de su hermano. Él no merecía terminar así, paralítico, con una carrera terminada de esa manera. Él era un excelente héroe, era honorable, querido por la gente y siempre hizo lo correcto. Pero el maldito canalla lo tomó por sorpresa, lo paralizó, y lo dejó paralítico, sin piernas. Y lo hizo porque mi hermano había hecho algo, ¿fue falso héroe? No, lo hizo solo porque quería. Dijo que solo lo hizo para que corriera la voz, para que se corriera la voz. Lida exclamó, muy airado por todo lo que dijo el canalla de Stein, quien había dañado a un gran héroe solo para que corriera la maldita voz, algo tan estúpido como eso no era un argumento para que él hubiera hecho una injusticia como esto. Anda gritando a los cuatro vientos que los héroes no son verdaderos héroes, que todos los héroes actuales son falsos, que solo están en el deber por la fama y el dinero, que todo esto no es más que un mero negocio. Entonces, él es diferente, sus acciones no son lo mismo que los héroes que tanto critica y odia. ¿Por qué le hizo eso a un gran héroe solo para que se corriera la voz? ¿No hay fama allí? Es tan falso como los héroes que mató. Lida gritó con toda su furia, sus motores rugieron inconscientemente, decidido a arrancarle la garganta a Stein ahora que estaba inconsciente y sometido detrás de la espalda de Native. Pero, sorprendido, solo sintió el abrazo de su amigo, quien lo apretó fuerte. Pero cuando pensaba en separarse de Midoriya, cuando quería arrancarle el cuello al asesino, ahora que tenía la oportunidad, no lo hizo. El amigo más alto solo abrazó a su amigo con fuerza, correspondiendo el afecto de comprensión de uno de los compañeros más bondadosos de la clase. Lida de hecho, necesitaba un abrazo, necesitaba la compañía de un amigo para sacar lo que tenía dentro. Él no lo merecía. Lida sollozó. No lo merecía. No él. Repitió, llorando como si hubiese vuelto a ser un niño otra vez. Lo sé, yo lo sé. No lo merecía, pero no era lo que tu hermano quería que hicieras. Izuku repitió. El mundo del heroísmo era así de fugaz. La tasa de mortalidad era superior a la de un oficial de policía, de hecho. Tan peligroso era esta carrera, por más dinero y oportunidades que tuvieras. Ser héroe significaba que podría ser hoy o mañana, pero llegaría el día que habría un momento en que tu vida nunca sería la misma luego de enfrentarte al crimen. All Might y su deterioro incontrolable era un claro ejemplo de lo cruel que sería el mundo cuando entrabas al mundo del heroísmo, negocio o no. Unos minutos después, Lida, Native e Izuku salieron del callejón, saliendo a la calle más cercano, Izuku pudo encontrarse con su maestro, junto con el sorprendente Endeavor y su hijo y compañero de clase Todoroki. De héroes que Izuku había ayudado también se encontraba con ellos. Gran Torino. Izuku exclamó con alegría. Estaba feliz de que el anciano desalmado hubiera podido salir ileso de aquel gnomo, o su hermano, lo que sea que fuese tal cosa. Sin embargo, el sentimiento no fue mutuo independientemente de los hechos. Mocoso. El anciano desapareció, demostrando velocidades subsónicas como si fuese cosa de todos los días, para plantarle una patada en la cara a Izuku. Te dije explícitamente que te quedaras en el tren. Dijo, ahora sacando su bastón de su espada cubierto por su capa, nuevamente golpeado a Izuku esta vez en la cabeza con unos cuantos saltos de vez en cuando. Fue desconcertante para los héroes de baja categoría ver a un anciano tan veloz y versátil por decirlo menos. No esperaron tal destreza de un anciano que parecía más que senil en más de un sentido. Izuku inclinó su cabeza en vergüenza.
No quería hacerle saber su posición acerca de esto al sádico maestro. Lo lamento, Gran Torino. Izuku dijo, desviando la mirada. En serio no quería desobedecer, pero era necesario. Izuku dijo esto último, viendo a Lisa a su lado. El anciano refunfuñó por un momento, dispuesto a golpearlo nuevamente. Sin embargo, al ver al asesino de héroes amarrado allí, comprendió por un momento a qué quería llegar Izuku. Frunció el ceño, desviando la mirada hacia las personas que se acercaba a ellos. Eran más héroes que se encontraban impresionados. Native, uno de sus compañeros, clandestino, gritó el nombre del héroe con alegría. Dios mío, por un momento pensé que era demasiado tarde. Agradeció, dejando escapar algunas lágrimas por el bienestar de su amigo. Oh por Dios. Es el asesino de héroes, por Dios. ¿Cómo lo atraparon? Muchos de los presentes también se sentían intimidados por el inconsciente psicópata. Sin embargo, Endeavor se interpuso entre los héroes que se encontraban presentes, llamando su atención. Silencio. El héroe dijo, mientras dejaba escapar un gran suspiro de frustración y resolución, junto con un toque de resignación. Él quería que él o su hijo se encargara de ese payaso. No hablaremos de esto al respecto, sus palabras confundieron a algunos héroes en el lugar. No obstante, muchos de ellos asistieron, viendo a Izuku y Lida. Por su bien, era necesario que la audiencia no supiera que fueron los responsables de capturar al asesino de héroes. En estos últimos años el vigilantismo ya no estaba bien visto por nadie, merece especialmente si este vigilante hacía cosas fuera de su jurisdicción. Fue entonces cuando empezaron a moverse cuando, de repente, algo salió de la nada. Fue un puño. Un puño de algo que tomó por sorpresa a Izuku, apenas tuvo tiempo de activar One for All cuando salió volando del grupo de héroes que se encontraba junto a él. Mokoso, la voz del anciano se desvaneció en los oídos de Izuku. Terminó inconsciente. Un portal oscuro, completamente oscuro, lo engulló, pero Izuku no lo notó. Izuku desapareció. Y bueno chicos, hasta aquí el primer capítulo, espero que les haya gustado. Si les gustó, entonces dejen su like, y si son nuevos en el canal, por favor no olviden en suscribirse para así seguir trayendo nuevo material y llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible. Anteriormente había dicho que esta era una de las series más aclamadas dentro de mi generación, debido a que todos eh, los que somos fanáticos de Warner pudimos familiarizarnos con la serie de Justicia Joven. Fue una gran serie, la cual a mí me encantó muchísimo, y me vi la primera, la segunda y la tercera temporada. Bueno, no he visto más, pero espero en todo caso que les guste esta serie, y si son fan de Boku no Hero Academia y John Justice, podrán disfrutar de este fanfic. Sin más chicos, nos vemos en un próximo capítulo.